La primera lectura que hemos escuchado es uno de los textos más importantes de toda la Sagrada Escritura. A veces nosotros nos quedamos con lo anecdótico de los textos bíblicos y podemos quedarnos solo con lo de la zarza, el espinal que ardía. Pero el acontecimiento que hoy nos narra esa lectura es verdaderamente revolucionario y revelador. Antes a Dios se le llamaba Elohim, que significa lo divino nada más. Y se creía que Él sí había creado el mundo, pero que no se preocupaba mucho por él, que era Dios a quien había que adorar, era el Dios del fuego de alguna manera, el Dios de la creación, pero que no tenía mucho que ver con la historia. El relato que hemos escuchado es el relato en que Dios decide caminar con nosotros la historia. Y eso es un paso enorme, no solamente en el querer de Dios, sino también en el conocimiento que nosotros debemos tener de Dios. Fíjese en lo que decía bellamente la lectura. Dios llamó a Moisés y le dijo: he visto la opresión de mi pueblo. No dice de tu pueblo, dice de mi pueblo. Ha hecho una elección. He oído sus lamentos y he aquí que bajo a liberarlo. Con esa revelación, Dios empezó a caminar nuestra historia. Con esa revelación, Dios, digamos, de alguna manera, se afectó a sí mismo, porque a partir de ese momento Dios tiene, o libremente quiso más bien, tener esperanza en nosotros, en que nosotros íbamos a aceptar ese ofrecimiento grandioso de que Él caminara a nuestro lado. Por eso el pueblo recordará con mucha frecuencia lo más maravilloso que ellos tenían en su corazón, que Dios les había dicho: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y eso a ellos los llenaba de confianza y los llenaba de una alegría enorme. Dios se decidió caminar con ellos y se decidió sufrir también con ese pueblo, que es un pueblo testarudo, es un pueblo de dura cerviz, como le dice el mismo Señor a veces a Moisés. Pero se ha decidido amar ese pueblo, y en ese pueblo se ha decidido amarnos también a nosotros, porque Cristo ha universalizado ese pueblo. Dios no sufre solo por Israel como creían los judíos. Hoy Dios sufre, aunque eso suene escandaloso, por cada uno de nosotros. Él sigue viendo la opresión del pobre y eso le hace sufrir. Él sigue oyendo el grito del desvalido y eso le causa conmoción en las entrañas, como frecuentemente dicen los profetas. Ese Dios, aunque algunos dicen que se puso un nombre, yo pienso que no. Si ustedes me preguntan a mí, ¿usted cómo se llama? Y yo les digo: no, yo soy el que soy. No les estoy diciendo un nombre, los estoy embolatando. Es como decirle: no interesa mi nombre. ¿Y eso por qué? Porque de Dios se dicen cosas muy importantes para que nosotros no intentemos manipularlo y poseerlo. De Él se dice en la Sagrada Escritura que es el innombrable, el Dios sin nombre. Se dice que es el inaferrable, el Dios que no se deja atar por nadie, que es el incontenible. Y eso porque Dios necesita una libertad que sencillamente nadie pueda pisotear. Cuando usted empieza a amar a un perrito, le pone nombre. Y usted se atolla a ese animalito por el hecho de ponerle nombre. Póngale el nombre a una gallina o a un pollo y verá que le duele después matarlo en Nochebuena. Porque lo hizo objeto de sus afectos. Cuando ponemos nombre, poseemos. Cuando ponemos nombre, nos atamos. Y Dios no se deja atar. Es cierto que Israel es su casa, pero no su cárcel. Es cierto que la iglesia es su casa, pero no su cárcel. Dios es el innombrable y entonces en eso Él no quiere que se siga la costumbre de los pueblos vecinos que le ponían nombres a sus dioses.
y a cada uno le ponían un nombre y así se sentían dueños de su Dios porque lo habían limitado dándole un nombre. Y ustedes dirán, pero Jesús lo llamó Padre. Padre no es un nombre, Padre es una relación, es algo totalmente distinto. Padre es una relación. Y Jesús lo llama así porque esa es la relación que tiene con su Dios, la relación de papá e hijo. La relación es de filiación y por eso lo llama de esa manera. Nuestro Dios sigue siendo universal. Nuestro Dios sigue siendo el amor que se hace concreto. Pero también con ese acontecimiento grande nació la esperanza del pueblo. ¿Qué es la esperanza? Decía un poeta que la esperanza es como una niña chiquita. Y explica después por qué es como una niña chiquita. Dice, porque los niños duermen en la noche confiados en que su papá y su mamá lo cuidarán. No se preocupa por nada, ni pone trancas, ni apaga luces. Ella sabe que hay quien vela su sueño. El niño pequeño pide casi con la certeza de que le van a dar lo que pide. Y si de pronto se está demorando, hace pataleta de modo descarado y dice, eso es la esperanza. Eso es la esperanza. Y añade, la esperanza, la fe y la caridad son como un árbol. La fe es ese tronco añoso que nos sujeta. La caridad es el follaje que da sombra y alimento a seres humanos y animales. En cambio, la esperanza es la pequeña yema, el brote que apenas si se está asomando y que le asegura al árbol que tendrá futuro. Ese pueblo de Israel tendrá que aprender a caminar por donde no hay sendero. Eso es esperanza. Por eso ustedes se extrañan de que el Señor les haya dicho, tírense por el mar rojo. Es que eso es la esperanza, caminar por donde no hay sendero. Es vivir el ahora sin forzar un futuro, porque el futuro está hecho de nuestros proyectos, no siempre de los proyectos de Dios. Eso es la esperanza. Caminar por donde no hay sendero, vivir una hora sin forzar futuros, emprender una caminata sin saber cuál será su término. Y eso será lo que le tocará al pueblo de Israel, porque Dios se ha decidido confiar en Él y Él se ha decidido confiar en Dios. Hay algo que sí pide el Señor, que no perdamos la conciencia de nuestra dependencia y de nuestra pequeñez ante Él. Cuando Moisés se iba acercando a la trascendencia, que siempre la trascendencia se simboliza con el fuego, el Señor le dice, detente, quítate las sandalias, porque el suelo que pisas es santo. Así entonces le está diciendo, aunque yo quiero ser tu amigo, recuerda siempre que a mí te acercarás con el respeto y la devoción. Y según el Evangelio, el Señor también nos pide siempre reconocernos pecadores. A mí me da mucho temor algo que se está poniendo de moda. Y lo he escuchado aún en labios de cristianos católicos. Yo no tengo nada de qué arrepentir. Si volvieran a hacer, cometería los mismos errores porque sin ellos no sería yo. Mis queridos hermanos, el pecado es virus, no cromosoma. El pecado se nos insertó en el camino y nosotros tenemos que reconocer que hemos causado muchas heridas, que muchas veces hemos sido verdugo, pero que en otras también hemos sido herida. Nosotros tenemos que reconocer ante Dios que hemos pecado y tenemos también que ir corrigiendo ciertas cosas que nos permiten señalar a los demás y a veces hablar de los pecadores sin incluirnos en ellos. Y ese es el sentido del Evangelio de hoy. ¿Creen ustedes que esos que mataron por allá mientras celebraban sacrificios eran peores que ustedes? No. ¿Creen ustedes que esos que murieron en el accidente de construcción del edificio que estaban haciendo, murieron así porque eran peores que ustedes? No. Todos somos pecadores y necesitados de la misericordia. Y para que el Señor camine con nosotros, eso será siempre necesario. Reconocer que hemos pecado,
reconocer que el Señor ha sido grande con nosotros y que nosotros no siempre hemos respondido a su amor. Eso sí, cuando examinemos la conciencia, no examinemos principios. Fallé contra el sexto, fallé contra el cuarto, fallé contra el tercero. No. Convertirse y arrepentirse de verdad es sentir que herimos un amor, que ese amor es Dios. Que le fallamos a alguien que se entregó del todo a nosotros y que ese otro es Dios, a quien debimos amar y no hemos podido amar del todo. Pero tenemos que caminar sencillamente en la confianza de que Dios nos sigue amando. Él no pide la perfección de nuestros actos, Él pide la humildad de nuestra contrición. Eso es todo lo que Él pide, porque Él sabe de qué barro estamos hechos. A Santa María se le ha dicho bellamente que es el refugio de los pecadores, y por eso a ella asistimos con tanta confianza para decirle, cuando la conciencia nos acusa, que nos ayude, por favor. Qué bella es la oración con que iniciamos la celebración del día de hoy. Mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Eso es todo lo que hay que hacer. Dios haga el resto.